Bien. Me dijo Mario, estuvieron viendo el tema de manejo de excepciones. ¿Cómo anduvieron con eso? Sí, estuvimos viendo un poco el try catch Bien, y Mario nos dijo que busquemos los diferentes errores que nos puede tirar, pero nos bien, dijo poner que los básicos nos mostró como los más comunes, de cuando tenés que poner una opción, no, lo dejás en blanco, o no le pones lo que está pidiendo. bien. Bueno, empezaron a ver práctica de eso. Él nos había dejado para que veamos nosotros qué otros tipos, Mm, pero la verdad yo no busqué qué otro nos puede aparecer. bien. ¿Qué Se me tipos de congeló la errores hay? imagen de todos, no lo veo nada. Ah, ¿Cómo? Perdóname. Justo hablé arriba tuyo. ¿Cómo me ¿cómo? dijiste? No, justo hablé arriba tuyo y no te escuché lo último que dijiste. Ah, no, que eso, de que teníamos que buscar los diferentes tipos de Bien, errores que nos podía tirar un programa, ¿viste? bien. Estábamos probando con los primeros que habíamos hecho Bueno, y nos había tirado, como te decía, de cuando entras, bueno, ponele, si tenés que entrar un número y entras un carácter o una letra, o lo dejas vacío, o lo cerrás mm, directamente, ok, y bueno, nos está mostrando como. bien. ¿Qué tipos de errores puede tirar una aplicación? ¿Cuáles son? Y a mí se me ocurre que puede ser un error en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. Sí, a ver, los errores son siempre en tiempo de ejecución, digamos. ¿Sí? Es decir, vos el error lo tenés porque estás ejecutando el programa. Ahora, está bien lo que vos decís, Java hace una distinción entre lo que son excepciones, exception, ¿sí? Hay toda una... A ver si tengo acá para compartirles. Que esto por ahí les va a servir. A ver si tiene pinta. Bien, a ver, esperen que les comparto. Eh, ahí está. A ver si están viendo ahí. Les compartí una imagen, ¿puede ser? Sí, se ve, profe. Bien. Este sería el, la estructura de herencia, la jerarquía de herencias de lo que son errores en Java. ¿Sí? Fíjense que tenemos como clase base a throwable. ¿Está bien? Throwable. Que en realidad es una clase porque extiende, yo no sé si lo dijimos, pero todas las clases se extienden de object por defecto. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Yo escucho un poco cortado, no sé si... ¿Se escucha? Sí, se escucha. No, ok, no, porque hoy tuve problemas todo el día, entonces por eso Sí, profe, se escucha bien. cualquier cosa me avisan. Entonces, throwable es subclase de object, ¿sí? Que object es la clase base de todas las clases, ¿ok? Mm. Y ahí hay dos, ya ahí empiezan dos ramas, que es error y exception. ¿Por qué? Porque puede ser que la máquina virtual tire algún error, ¿sí? ¿Cuál podría ser un error que tire la máquina virtual? ¿Qué podría pasar a la máquina virtual?
Están ejecutando la aplicación y ¿qué podría pasar? No quiero decir un error muy común, pero es un error que aparece muchas veces. Que se quede sin memoria, por ejemplo. Fíjense que acá, en este diagramita, la rama que dice error, ¿sí? Son errores que puede llegar a tirar la máquina virtual. ¿Mm? Y uno de ellos es out of memory error. ¿Sí? Virtual machine error son los errores de la máquina virtual. Out of memory error. Es decir, se quedó sin memoria. Y por otro lado, stack overflow error, que es un error que se da muchas veces cuando yo me quedo sin memoria stack. ¿Cuál es el caso más común de quedarse sin memoria stack? Es que hago una llamada recursiva a una función. ¿Sí? No sé si vieron que cuando yo llamo una función de forma recursiva, lo que hace la función es guardar en memoria stack el punto de retorno de la función. ¿Sí? Entonces, en general, si yo cometo el error programando y hago una llamada recursiva de una función, tira un stack overflow error. Esos son errores que tira la máquina virtual y de los cuales yo no me puedo recuperar. ¿Sí? ¿Cuál era la intención del try catch que ustedes vieron ayer? Poder ingresar de última otro valor, o para que no Bien, se rompa. pero Sí, yendo más conceptualmente, digamos, vos me lo estás explicando en un caso particular. acá. Pero ¿cuál No, es para que no se rompa, para que no tire esos errores. Claro, el try catch es try. ¿Qué es lo que yo quiero intentar ejecutar? ¿Sí? Es decir, que dentro del catch va lo que yo quiero intentar ejecutar, que puede ser que falle, por eso lo pongo ahí adentro, y si falla, que se ejecute el catch. Es decir, que yo tenga alguna forma de recuperarme de ese error. El try catch es una forma de intentar ejecutar el código que puede llegar a fallar, pero que si falla, que no se rompa la aplicación, sino que yo de alguna forma me pueda recuperar. Lo que vos me decías de que vuelva a ingresar el valor, es una forma de recuperarte, es decir, mirá, el tipo ingresó mal, le pedía un número, me ingresó una letra, capturo el error y le digo, che, ingresame un número, digamos. Puedo recuperarme de ese error, lo que yo le decía. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está Y le ahí? pones dentro Sí. del catch que ingresó mal el número y abajo le pones en otra línea que de nuevo la línea de ingreso, Y ahí ¿o no? ahí tendrías que de alguna forma repetir ese bloque, digamos. Porque vos no sabés cuántas veces te va a ingresar mal el código. Iterarlo, claro. Claro, entonces ahí ya tendrías que poner algún do while, y dentro del do while la estructura de try catch, ¿sí? Y Más que nada va. me parece el catch estaría como para que no tire un error y falle la aplicación, ¿sí? Pero tal vez lo único que podrían hacer dentro del catch es informarle al usuario de que ingresó mal el valor, Claro. y de alguna forma poner alguna bandera como para que se repita ese bloque. Claro, yo porque a mí me pasó de que bueno, ponía el try catch, escribía mal el número a propósito y le ponía que ingrese nuevamente y directamente me saltaba otro, porque dentro de un for, por eso. Claro. Te saltaba Por otro. Claro, o sea, ponele, ingrese el primer producto, lo escribía mal. El producto estaba mal ingresado y ingresé lo nuevo y salía ingrese el segundo producto, me salía otro cuadro. Claro, sí, lo pasaba. Claro, me lo pasaba de largo el primero. Está bien. Bien, entonces el propósito, digamos, del try catch es eso, ¿eh? Decir, bueno, yo este código no sé si va a fallar o no, lo encapsulo en esta llamada try catch para que si falla, yo me pueda recuperar. Bien, a nivel de los errores que tira la máquina virtual, no hay vuelta atrás, digamos. Si la máquina virtual se quedó sin memoria, ya está, tengo que ir y comprarle una memoria. O optimizar ese código como para que funcione bien, qué sé yo. Hay algo ahí que está fallando. Bien, entonces esa es la rama que tenemos ahí a la izquierda. La otra rama son las exceptions, que son los errores de la aplicación. Exceptions son errores que puede tirar mi aplicación, ¿sí? Que con esos son los que van a trabajar, y eso eran los que Mario les preguntaba, que investiguen a ver cuáles. Tienen que estar en esa rama. Ahí hay dos ramas más. Las que son exception
¿sí? Y las que son runtime exception. ¿Está bien? Que la diferencia es, cuando aparece una excepción, yo puedo hacer dos cosas. Si cuando en el código aparece una excepción, yo puedo hacer dos cosas. Una de dos cosas, digamos. Una de dos cosas. Una es capturar la excepción y trabajarla, como dijimos recién, con el try catch. ¿Sí? ¿Y la otra cuál es? ¿Qué otra cosa podría hacer con ese error? La otra que puedo hacer es pasar el error. Es decir, a mí me invocan, un método me invoca, yo estoy ejecutando el código dentro de ese método, encuentro una excepción, y en lugar de capturarla, ¿sí? Se la paso, se la devuelvo al que me invocó para que él la trabaje y haga algo. Eso se llama pasar la excepción, que se hace con el throws. A ver, esperen que yo abrí el Eclipse acá. En un cachito que levanto el proyecto. Profe, ¿todas las Sí. excepciones se pueden manejar? Sí, cualquier excepción, hasta throwable, ahí de ese grafiquito que vemos ahí, de throwable para abajo vos podés capturar cualquiera. La podés capturar y podés hacer lo que vos quieras. El tema Y es que los hay algunas que errores tienen... no son... Sí, perdóname, dale. No, y la diferencia entre excepción y error es que las excepciones se manejan y los errores solo rompen. Sí, lo podrías capturar y tratar de hacer algo. Pero suponete, si te tiro un Stack Overflow, es que te quedaste sin stack. Es decir, ahí tenés que o hacer un profiling de la aplicación para mejorarlo porque está consumiendo mucho stack, anda a saber por qué, agrandarle la cantidad de stack, pero eso no puede hacer en forma dinámica. ¿Entendés? O si te tira un out of memory, che, me quedé sin memoria, ¿qué haces? Y ya está. Hay que ir y comprarle más memoria. O depurar la aplicación como para que no consuma tantos recursos, porque tal vez el problema es que está consumiendo demasiados recursos. ¿Sí? A lo que voy, podés capturarla del error, no digo que no, podés capturarla, pero no tiene mucho sentido en general. ¿Sí? Porque si te tiró un IO error, quiere decir que cuando fue a levantar una biblioteca fundamental para la ejecución, no la pudo levantar porque no tenía permisos, y ya está, sonaste, digamos. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Entendés? Son como errores más de infraestructura, porque tienen que ver con la ejecución de la máquina virtual. Podés capturarlo, pero no tiene mucho sentido. Y por eso están en verde. Por eso están en verde ahí, en realidad. Que era lo que quería llegar. Para que bien. Esperen que les comparto. Que tengo que cerrar esto que estoy compartiendo para... Ahí está, a ver. Bien. Ahí les comparto el Eclipse. ¿Sí? No sé si lo están viendo. Sí, muy bien. Bien. Ustedes vieron, Mario les mostró ejemplos de excepciones allá. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los ejemplos que vieron era de la división, ¿no? Es decir, yo tengo, vamos a suponer que tengo esto. Tengo I que vale 1, J que vale 0, ¿sí? Y si pongo I sobre J y lo ejecuto, tira una arithmetic exception. ¿Sí? Claro. Bien. Ahora, si yo no quiero que tire esto, puedo poner el try catch. Y bueno, tratar de ejecutar este código.
¿Sí? ¿Mm? Y ahí pareciera que solucioné el problema. ¿Solucioné el problema o no? No. No, en realidad le puse la mugre debajo de la alfombra, digamos. Sigue tirando el error. O sea, nunca hagan esto. Cuando yo capturo una excepción, por lo menos debería mostrar la excepción, como para que alguien se entere de que hubo una falla. ¿Sí? Entonces yo lo ejecuto, falló, pero ahí no me corta el programa. Miren, si yo pongo acá un system.out.println, al fin, y lo ejecuto, ¿ven? Ahí se ve el fin. ¿Sí? Ese print stack trace, profe, muestra el problema, digamos. Ese muestra la pila de llamadas. Es decir, qué función llamó a qué función, que llamó a qué función, a donde se produjo el error. Ah, de bueno. Ahora vemos un ejemplo más detallado de eso. Pero ven, acá el fin está. ¿Sí? En cambio, si yo no le pongo el try catch, yo le pongo el try catch, nunca pasa por fin. ¿Por qué? Porque se cortó la ejecución antes. Claro, rompió. Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es haciendo que el programa se comporte de forma correcta o que no se rompa bajo un error. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo una función, vamos a hacer así mismo. Yo tengo el main, en realidad, que llama al método M1, ¿sí? Y el M1 llama al M2. El M1 llama al M2. ¿Eh? Acá el método main llama M1. M1 llama M2, ¿sí? Y M2 es el que hace todo esto que habíamos visto antes. ¿Ok? Fíjense, si yo lo ejecuto, ven que ahora aparece toda la pila de llamada. Aparece que el main llamó a M1 y que el M1 llamó al M2. ¿Lo ven acá abajo? ¿Sí? Entonces el print stack trace me muestra toda la pila de llamadas. ¿Sí? Bien. Ahora, yo lo estoy capturando acá la excepción, reporto el error, ¿sí? Y esto sigue, vuelve acá, y de acá vuelve acá, y se muestra el fin. O sea que en definitiva terminó bien. ¿Está? Ahora, se puede dar el caso, yo les dije con las excepciones se pueden hacer dos cosas, capturarlas o pasarlas. ¿Sí? Si yo la quiero pasar, ¿qué es lo que sucede por defecto? Lo hago de esta forma. En lugar de poner el try catch, fíjense qué pasa ahí. Tac. Llamó al main, el main llamó al M1, el M1 llamó al M2, el M2 falló, ¿sí? Esa excepción, el M2 se la pasó al M1, el M1 se la pasó al main, y el main, como no tenía qué hacer, falló. ¿Está bien? Acá es como si yo pusiera, de forma explícita, el throws exception. ¿Está bien? Yo estoy diciendo, mirá, esta excepción, pasásela al M1, bueno, en realidad era un arithmetic, ¿no? Vamos a ponerle acá arithmetic exception, así no se pincha. Arithmetic exception. Se la paso al M1. El M1 se la pasa al main y el main pincha, porque no la está manejando. ¿Sí? O podría manejarla el main. ¿Cómo hago para que la maneje el main a la excepción? Le pones un try catch al main. Al M1. Claro, al M1. Acá le puedo decir, mirá, esto puede llegar a tirar error. Entonces ahí lo corro y tira lo mismo en definitiva, ¿no? La diferencia fue que en un caso la manejaba acá la excepción y en otro caso la estoy manejando acá arriba. Hay casos en los que ustedes capturan excepciones, ¿sí? Pero no saben si la pueden o no solucionar. Puede ser que yo capture una excepción,
pero en el nivel de la capa de software que yo estoy, tal vez no tengo el conocimiento de cómo arreglar ese error. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, sí, ¿cómo? No, que sí, que sí. ¿Eh? Se Bien. entendía. Entonces, tal vez yo, en lugar de capturarla acá, se la paso al método que me invocó para que él la trabaje. Eso es el throws. El throws lo que hace es la excepción que se produjo acá, se le pasa al de arriba. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, tengo dos tipos de excepciones en la rama que veíamos ahí, que era exception, ¿sí? Todas las clases, bien digo, de exception, ¿sí? O subclases de exception, son excepciones, se llaman verificadas. ¿Qué quiere decir que son verificadas? Que el compilador me exige a mí que yo ponga código para trabajar con las excepciones. Entonces, las excepciones verificadas son excepciones las cuales el compilador me obliga a poner código para trabajarlas. ¿Sí? Las excepciones se van a dar siempre en tiempo de ejecución, eso estamos claros, ¿no? Pero hay algunas que yo me veo obligado a ponerles código para manejarlas, que son las verificadas, las subclases de exception. Ahora, como subclase de exception hay una particular que es la runtime exception. Esas se consideran no verificadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pongo código para manejarlas, por defecto se van a pasar. Es decir, que por defecto es como si tuviera esto implícito. ¿Sí? Como la arithmetic exception es no verificada, está como subclase de la runtime exception, yo no me veo obligado a poner esto acá, ¿ven? Yo no me veo obligado. ¿Y qué hace por defecto si se lanza la excepción acá, que se va a lanzar? Se la pasa por defecto a la función de arriba. ¿Está bien? Entonces la diferencia entre verificadas y no verificadas, todas se producen en tiempo de ejecución, porque el error se produce cuando se está ejecutando el programa. La diferencia es que las verificadas, que son subclases de exception, tengo que escribir código sí o sí para manejarlas, si no, no compila el código. Y las no verificadas, que son las runtime exception, ¿sí? Si no escribo código las puedo manejar, pero si no escribo código para manejarla, por defecto, se pasan al código que me invocó. Es esto que les decía, las excepciones se pueden capturar o pasar. ¿Sí? Yo tengo que hacer alguna de las dos cosas cuando son verificadas, o capturarla o pasarla. Y cuando son no verificadas, puedo capturarlas o no, ¿sí? O pasarlas o no, por defecto, si no hago nada, se pasan. Esa es la funcionalidad. ¿Eh? Bien, si yo acá tuviera, miren, si yo acá tuviera una excepción, ¿esta es verificada o no verificada? Recién, profe. Sí, la arithmetic exception esta. ¿Que será verificada o no verificada? No, verificada. No verificada. ¿Por qué? Por defecto, fíjense, la está pasando. Bien. Ahora, si yo acá hago esto, yo escribí esta línea, miren, y no compila acá, pero créanme que está bien escrito esto. ¿Sí? ¿Por qué no compila? Porque acá dice, el error que me tira, no sé si se alcanza a ver, porque una ventana flotante, no sé si se las muestra. No, no la muestro. Claro, no la muestra. Bueno, dice, un 100 exception type class not found exception. O sea, me está diciendo, che, mirá, hay un error acá que puede llegar a tirar, porque no lo tiró si todavía no lo corrió el programa. Pero me dice, hay un error que puede llegar a tirar, que es del tipo class not found exception, que tenés que hacer algo. O sea, te obligo a que vos o lo capture o lo pase, pero hacelo vos lo que quieras hacer con eso. No lo voy a hacer yo por defecto. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué puedo hacer yo? O le pongo el try catch acá, ¿ven? Si yo le pongo el try catch. O sea, profe, te pide que lo captures ahí en ese mismo método, ¿no? Que No. lo captures arriba. No, que lo capture o que lo pase. Cualquiera de las dos. Ah, bien, bien. Yo puedo hacer siempre cualquiera de las dos. No me veo obligado a una u a otra. ¿Sí?
Ahora, en este caso, como es verificada, tiene que haber código para manejar la excepción. Me está obligando a que haya código para manejar la excepción. Y si no hay código, no compila directamente. Me dice, no, che, esto es, no podés no manejar este error. Tenés que manejarlo. Me está obligando. ¿Sí? Fíjense que ahí yo le puse el try catch y ahora sí compila. ¿Va a tirar el error? No sé, qué sé yo. Eso va a ser en tiempo de ejecución, si lo tira o no lo tira. Pero me veo obligado a poner código para manejarlo. ¿Sí? La otra es, bueno, no quiero capturarla acá porque no sé qué hacer con esta excepción, se la paso. Throws. ¿Sí? Exception. Entonces se la paso al que me invocó a mí, ¿ven? Ya no tira más error acá. ¿Por qué? Porque si esto tira la excepción, yo se la paso al M1. ¿Pero dónde empezó a tirar error ahora? Y en el M1. Porque si se produce esta excepción, se la pasa al M1. Y el M1 tiene que hacer algo con eso, porque es verificada la excepción. Entonces, ¿qué hace el M1? O la captura, o La tira. o la pasa. Exacto. Claro. Entonces acá, si la quiero pasar, pongo el throws otra vez. Le digo, che, la excepción, pasala. Y acá la pasa y como hay un catch, ya no tira más error. Pero si no hubiera catch acá, tiraría la excepción, ¿ven? Claro, tira el mismo error. Tira el error de que no compila directamente. Entonces, las dos grandes jerarquías son porque descontamos las... Ah, perdón, ¿se acuerdan que estaban en verde? A ver. No sé cómo dejar de compartir acá. Ah, acá. Stop share. Sí, en el diagramita ese que yo les mostraba, ahí está. Acá ven que tienen una franja que es, algunas que son de color verde, ¿sí? Y otras que son de color rojo. ¿Sí? Las de color rojo son las verificadas. Así que tengo que hacer algo con eso. ¿Sí? Y las verdes son las que son no verificadas. Fíjense, o casualidad, las que tira la máquina virtual son no verificadas. ¿Sí? ¿Por qué será eso? Es decir, no me obligan a poner código para ver si estoy o no manejando la excepción. ¿Y por qué será eso? Imagínense que la máquina virtual tirara excepciones verificadas. Yo tendría que escribir todo mi código, tendría que poner en todo mi código try catch, especificando de que, porque tengo que hacer algo, si es verificada tengo que capturarla o pasarla. Entonces tendría que escribir código para manejar la excepción. Lo cual es una locura, porque yo no sé si la máquina virtual, en muy raros casos, debería quedarse sin memoria. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso son no verificadas todas esas. Y después tengo las verificadas y no verificadas dentro de la aplicación, que son las subclases de exception. En general, cuando el error tiene que... Yo podría crear clases propias acá también, ¿no? Es decir, yo podría, en mi código, se los muestro acá, esperen que sacamos ahora el grafiquito otra vez. Yo podría, en mi código, crear una clase nueva. New class, mi exception, ¿sí? Y crear una excepción propia. Extends exception. Acá estoy definiendo una clase propia, ¿sí? De una excepción propia. En general, si la excepción tiene que ver con el modelo de dominio, es decir, supónganse que estamos haciendo una cuenta bancaria, ¿sí? Y yo quiero hacer una transferencia entre una cuenta y la otra, y me quedo sin fondos, ese error tiene que ver con el dominio del problema, que me quedé sin dinero, digamos, ¿sí?
Ahora, sí. A ver, espera un poquito. Ahora, si el error tiene que ver con, suponete, que se corta la conexión a la base de datos, ese no es un error de dominio del sistema. Ahí pasó un imprevisto, digamos, que no lo puedo manejar. Entonces, en general, los errores que tienen que ver con el sistema son excepciones verificadas, porque yo quiero que el que programa agregue código para manejar esa excepción. Ahora, si lo que estoy haciendo son condiciones que tienen que ver con cuestiones anormales, como que se corta el cable, por ejemplo, que no debería pasar, eso ya son excepciones no verificadas, porque yo no quiero que el programador esté metiendo código para manejar algo que no va a pasar nunca o que no debería pasar, y de lo cual tal vez no se puede solucionar. ¿Sí? Entonces, además de estar todas esas excepciones, nosotros podemos crear nuestras propias excepciones para manejar condiciones anómalas. ¿Está bien? Si es del dominio del problema, la hago extiendo exception, como dice acá. Y si no es del dominio del problema, puedo extender de runtime exception, con lo cual es no verificada y no estoy obligando al programador a tener que capturarlas. ¿Sí? Bien. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Para crear excepciones, ¿cómo sería? Bien, acá la definimos. ¿Sí? Tengo mi exception. ¿Está bien? Yo ahora la quiero usar a esa, por ejemplo. Entonces, vamos acá al ejemplito que teníamos antes. Suponete que vos acá, en lugar de tirar esa arithmetic exception que tiraba recién, querés usar la tuya. Como todo en Java, una excepción es un objeto. Entonces, ¿qué tendré que hacer? ¿La definís como nuevo objeto? Tengo que crearla, exacto. Tengo que crear Claro. el objeto. Entonces pongo mi exception igual new mi exception. La creo. ¿Sí? ¿Pero Sí. para qué la creé? Para capturarla más abajo. No. Ahora, antes, las excepciones las producían los métodos que ya existen en el código. Si nosotros estamos usando código que ya existe, que ese código podía tirar excepciones. ¿Está bien? Ahora, nosotros estamos creando código que puede tirar excepción. Entonces yo estoy creando esta excepción para tirarla yo. Claro. Entonces yo acá, ¿qué voy a hacer? La creo y la tiro. Throw, Directo. M. ¿Sí? Como es runtime, fíjense, si yo saco todo esto, como es runtime, o creo que era runtime, a ver, no me acuerdo cómo quedó. Sí, era runtime exception, ¿ven? Sí. Era no verificada. Si no Cuando pongo nada, por defecto pasa. ¿Sí? Y cuando yo ejecuto el programa, me dice que tiró mi exception, la mía, y la tiró acá, ¿ven? Está toda la pila de llamadas. En M1 y en M. Claro. Ahora, si la excepción es verificada, fíjense lo que pasa. Deja de compilar. Porque me dice, Claro. che, acá estás tirando una excepción verificada y no estás haciendo nada. ¿Qué hago ahí? Y ahí no tenés que hacer un try catch. Puedo hacer el try catch o puedo hacer o pasarla, el throws. ¿Sí? ¿Qué tendrá sentido acá? Porque acá yo hice la excepción. ¿Sí? Y si la tiro para capturarla yo, es como que estoy jugando yo solo, digamos. No tiene mucho sentido, directamente ni la tiro. ¿Para qué la voy a tirar y la voy a capturar yo? Si yo tiro una excepción, lo que estoy queriendo es que alguien se entere de que se produjo ese error. La estoy tirando para alguien. ¿Sí? Estoy tirando para alguien. Entonces, acá en general, cuando yo tiro la excepción, no tiene sentido poner un try catch. No sé si fui claro. Si yo pongo un try catch acá, estoy jugando yo solo a la pelota, porque tiro la excepción y la capturo. Claro. Para eso ni la tiro, digamos. Ni la tiro. Entonces, en general, cuando yo tiro, la excepción es para que alguien se entere del error. Entonces acá lo correcto sería poner el throws. Se la voy a pasar al otro para que el otro haga algo, porque yo la tiré. Claro.
¿Sí? Y acá sí tal vez la capturo. No sé, pero tirarla y capturar en el mismo lugar no tiene mucho sentido. ¿Mm? Claro. Bien. Y ahí, profe, dentro de la clase le pondrías, digamos, con parámetros. Supongamos que tiene que ser menor que 90. Un Claro, número que esté entre 0 y 90. Lo pones claro, adentro de... exacto. Vos acá va a tener un if. No sé, capaz Ah, que lo pones ahí. claro, acá te llega algún valor, suponete, no sé. ¿Sí? Entonces, si es mayor a 90, se pudre todo. Entonces ahí tiro la excepción. Y si no, hago algo. Claro. Así, tenés que tener un condicional, no vayamos un método que siempre tira una excepción, porque incluso van a encontrar que acá yo Pensé estoy que sí, directo. Yo pensé que eso lo ponías directo en la clase MyException, el if. no, porque myException representa al error. Ah, bien, Y bien. este es el condicional, digamos. Claro, lo otro representa el error y esto es directamente, si pasa más de 90, tiro ese error. Claro, exacto, Ahí va. exacto. Acá en general lo que se hace, ¿para qué creo esta referencia? Si la uso acá nada más, pueden encontrarlo directamente de esta forma. Throw, MyException. new exception. Entonces creo el objeto y lo tiro ya en una sola sentencia. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno. Practíquenlo a esto. Tienen ahí la práctica, ¿no? Sí, Mario me dijo que había, o que le había pasado algún ejercicio o le había subido algo. ¿De errores, profe? Sí. Estaba la entrega 3, que no sé si era de errores o qué, pero Pero tenía. Sí, tenía. En realidad los ejercicios, no es el ejercicio de errores nada más, sino que vos en realidad tenés el problema y que lo tenés que solucionar agregando try catch, haciendo eso. claro. Claro. Bueno, pruébenlo a eso y. Bien, ¿y la práctica anterior? ¿Esto más o menos bien? Sí, la anterior bien. La verdad que sí, sí. Bueno, fantástico. Sí, ya la tengo terminada. Bueno. Digo, no quedó ninguna duda, las otras prácticas se las pudieron resolver todas. Sí, sí. La mayoría. Ok. Bueno. Tengan en cuenta que yo puedo agregarle al catch, hasta el catch puede haber varios catch, así que yo podría hacer esto. ¿Sí? La más genérica va al final siempre, pero yo podría tener más de un catch. Porque tal vez la función puede tirar distintos errores. Esto se puede hacer también. ¿Sí? Bueno, acá me dice que no porque se da cuenta que no tiro la excepción. Vamos a tirarla. ¿Sí? Entonces fíjense. M2. Mi exception. Si la tira, viene acá. Y este que le pico. Le falta un parámetro, pues, ¿eh? Ah, sí, gracias. Le hemos agregado el parámetro. Ahí está, gracias. Ahí va. No. Bien, entonces tenemos acá. Ven, acá yo podría capturar. Supónganse que este método tira distintas excepciones. Entonces yo podría tirar distintas excepciones y capturar las distintas excepciones acá. Porque tal vez Claro. quiero hacer distintas cosas con esas excepciones. ¿Sí? Entonces pueden tener más de un catch por try. ¿Y qué más le puedo poner al try? Que eso lo habíamos hablado, creo. Era la otra palabra. No me acuerdo. Con F, miren, les doy así uno. Y Finally, ¿no era? No. finally. El finally es un bloque que se ejecuta siempre.
haya error o no, digamos. ¿Sí? Entonces, el finally es útil para cuando yo tengo conexiones a base de datos, o estoy usando archivos, es decir, estoy usando recursos que son costosos, ¿sí? Entonces, en el finally es un buen lugar para cerrar esos recursos. Ténganlo en cuenta eso. Claro, para cerrar de último un archivo, puede ser. Claro. ¿Por qué? Porque si falla, suponete que estabas leyendo y falla, vos querés que se cierre más allá de si fue por el bien o fue por el mal, digamos. Claro. Vos querés que se cierre. Entonces, en Y ese que haga caso, algo que se cierre. ¿cómo? Que haga algo que cierre. Claro, el algo es este. Yo trabajo con el archivo acá adentro. ¿Sí? Abro el archivo, hago algo, pero si mientras estoy haciendo algo hubo un error, yo quiero que se cierre. Claro. Y si termino de leer el archivo y fue todo bien, quiero cerrarlo también. ¿Sí? Eso es muy notorio cuando uno tiene recursos, es decir, hacen un programa que corre en el servidor, que hay muchos usuarios conectándose, entonces ahí salta el toque de que hay algo mal de eso. Porque como son muchos usuarios, es muy factible que se quede sin recurso el servidor. En cambio, cuando hacemos aplicaciones como estamos haciendo ahora, de escritorio propias, ahí es más difícil porque es un usuario el que está viendo el recurso. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bien. Están peleando todo, ¿no? Bueno. Bueno, excepciones creo que eso estamos ahí. Para Profe, ¿tienen algún apunte teórico sobre excepciones o para subir al aula y después de leerlo? Yo creo que sí, que Mario tenía uno. Déjenme que Si lo busco, si no se los pido a él. Sí, creo que había un apunte de excepciones. Pero déjame que lo busque o le pregunto y les aviso. Dale, de última me fijo, profe, porque dijo algo de que lo iba a subir. Claro, capaz que... pero lo tiene que haber subido ya. Si ayer se los dio el tema, lo debería haber subido. Si no, yo le pregunto. Dale, sí, profe, porque no aparece. Mirá, las excepciones, pero como todo, ¿no? En el lenguaje. Porque por ahí uno lo lee, lo entiende, pero hasta que no se ponen a practicarlo, yo les digo, cuando aprendí Java, había un montón de cosas que no me cerraban por ningún lado. Entonces lo que hice fue, dije, bueno, quiero hacer esto. Me puse yo un proyecto en particular. Que la idea de que nosotros le tiramos, de que hagan un proyecto, ¿sí? Es esa, digamos, que piensen ustedes dónde lo podrían usar, qué ganas tienen de hacer algo, y que lo apliquen en eso, porque es la mejor forma de aprenderlo, digamos. Porque cuando lo querés aplicar, ahí te das cuenta que lo entendiste o no lo entendiste, o cómo va a aplicarlo, en definitiva. Claro. ¿Sí? Pero le pregunto a Mario porque estoy casi seguro que sí, que había un apunte. A ver si él lo subió, o si no se los paso, o le digo que lo suba. Dale, profe. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda, cortamos acá. Igualmente, Profe, cualquier yo cosa tengo me... Dale, sí. una sola duda de un ejercicio. Dale, ¿querés mostrarlo? Sí, bueno. Por aquí saco. ¿Ahí se ve? Sí. Es el ejercicio 43, que te pide ingresar un ángulo en grados, minutos, segundos, un ángulo agudo entre 0 y 90, Bien. y calcular las funciones trigonométricas del mismo. Bien. Y estaba viendo que las funciones, usando el math, te piden que vos ingreses unos grados, pero no sé qué hacer con los minutos y los segundos. Sí, ojo que mat es con mayúscula. Sí, no me lo está tomando. Ahí. Bien. Y ahí, a ver, mostrame, yo no me acuerdo, para que lo miro acá, sino a ver qué recibía. Sí. Es un doble, un double. Un double. Claro. ¿Te conviene pasarlo a radianes ahí? Claro, tenés que pasarlo, el doble que recibe es radianes. Tenés que pasarlo a radianes.
Ah, primero le paso radianes. Sí, sí, te recibe, no puedes pasárselo en ángulo, digamos. No. No en grados, sino que le tenés que pasar en radianes. A ver. Otra vez. Sí, todas las funciones deben ser iguales. Yo no me las acuerdo, pero coseno también. Sí, O sea, debería agarrar el ángulo con los grados, los minutos y los segundos, pasar las Claro. radianes claro, y ahí antes de pasarlo acá. Sí. Y de ahí hacer el seno. De uno. Claro, ahí mismo, digamos, me parece, antes de esa línea, ahí lo Sí, pasás y lo pasás como argumento al seno, ¿no? claro. Sí, sí. Imagino que sí. Bueno, pero tranqui, después lo voy a probar. Dale, A ver sí, qué onda. sí, pero es eso. Y profe, una consulta. Ahí Sí. cuando dice ingrese el valor de un ángulo entre 0 y 90, Sí. ¿no se podría entrar y catch para que te lo pase de 0 a 90? Si pones 91 que te tire un error, o si pones menos 1 Claro. también. Sí, Eso eso estaría bueno. Ahí es una forma de aplicar el try catch como para asegurarse de que... a ver, ahí en tendrías este que caso armar. me parece, perdóname, en este caso me parece Sí, como medio violento. Porque yo, ¿a qué voy con violento? Que todo el sistema de try catch es costoso, ¿sí? Es decir, consume recursos, digamos. es más costoso que un flujo normal. Y vos acá podés usar un if. Es decir, che, if, Bien. ¿cómo se llama? Ang mayor que 90 y le pido otra vez que lo haga. Entonces, en este caso, Sí, yo hice eso, por las dudas. diría, ¿está ahí? Claro que sea. Claro, ahí está, while, claro, ahí está. Exacto. En este caso Exacto. yo haría eso, ¿por qué? Porque ir al try catch es como demasiado, digamos. Joya, ¿Sí? buenísimo. Hay casos, el caso que les mostró Mario es de la conversión, cuando yo le pido un número me da una letra. Y ahí Claro. no tengo mucho para hacer, porque recién cuando lo trato de convertir me voy a dar cuenta si eso no es. La otra sería buscar los ASCII, pero es más despelotado, digamos. Entonces ahí sí se justifica más. ¿Se entiende? Sí, bro, de una. Bien. Yo pues me estaba quemando la cabeza a ver si encontraba alguna excepción de cómo armarla, pero no, si usted me dice que Sí, no, ya no, pero en este caso no. En este caso es como demasiado ir a la excepción. está espectacular. Joya. Claro. Bien. Bueno, era eso, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, le pregunto a Mario lo del apunte y cualquier cosita me dicen. Dale, Dale, profe. ¿Sí? ok, Estamos en buenísimo. contacto, dale. Genial. Dale, Saludos. profe. Cuídense. Chao. Nos vemos. Bueno, profe. Saludos, bro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.